Hola, buenas tardes. Soy Javier Palazón y este es el vídeo de la operativa de hoy, lunes 10 de diciembre. Bueno, haciendo un resumen rápido un poco de la serie de vídeos que estamos haciendo. Estamos haciendo un ensayo financiero donde en este caso sería, vamos a cambiarlo, el capítulo número 11, donde estamos intentando responder a dos preguntas típicas que suele hacer bastante eh, eh, la gente que comienza, y es que con cuánto dinero se necesita para empezar a operar en futuros, y siempre digo, con la suficiente formación y experiencia, y luego en cuánto tiempo podemos doblar una cuenta. Este ensayo financiero se hace con un saldo inicial de unos 10.000 dólares, con un riesgo máximo diario del 5%, que equivale a unos 500 dólares más o menos, y que no tomamos más de dos contratos en cada operativa, y que no tomamos más de tres operaciones en cada mercado, aunque como viste el viernes pasado me pasé esa regla por alto. Así que eso es un tirón de orejas, por ejemplo. Bueno, vamos a la operativa de hoy. La operativa de hoy, nada satisfecho tampoco. Aunque hemos terminado positivos, pero no estoy contento con la operativa, porque me he precipitado al empezar, y es algo que yo tengo costumbre. No sé por qué. Tendré que pulir. Bueno, es muy importante también cada uno conocerse un poco y saber dónde cuidarse un poco el sus sesgos, ¿no? Sí, o sus malas costumbres, o como lo queráis llamar. Bueno, como siempre, ya sabéis que los lunes y los viernes vamos un poco, yo voy un poco mal de tiempo, entonces, bueno, esto lo tenemos. Sabéis que en la operativa del crudo dividimos la sesión en tres sesiones. La sesión asiática, un segundo. Fabio, te llamo yo en 2 segundos, ¿vale? Dame, chao. Dividimos la sesión en tres sesiones. El mercado asiático, que lo pintamos desde el que cierra el mercado americano hasta que abre el europeo. Luego, desde las 9 hasta las 3 en este caso, eh, dibujamos el mercado europeo, y luego a partir del europeo dibujamos la primera franja del CAS americano, que es de 3 a 4, y bueno, estamos siguiendo un poco a ver qué tal funcionan estos niveles que, bueno, que hay un método por ahí que se utilizan, y bueno, y parece que tiene cierto sentido. Bueno, hoy el mercado, esto es lo que hizo el último día, tuvo movimiento, sobre todo esto fue el viernes, en el europeo, un movimiento alcista bastante brusco, para luego en la sesión americana quedarse lateralizado y a punto de cerrar el mercado. Pues viste cómo se cayó, y a partir de ahí se queda. Pues bueno, aquí tenemos la sesión asiática, donde prácticamente estamos en un rango poquito lateralizado. Abre Europa, vemos como abre Europa hace aquí como una especie de engaño bajista con volumen. Veis el volumen, y a partir de ahí, cuando llega a estas resistencias, el precio es rechazado en lo que son apertura europea, y a partir de ahí rompe estos niveles. Fijaros aquí cómo rompe, fijaros qué volumen es, y a partir de ahí, pues bueno, pues da cierta oportunidad en corto. Lo que pasa es que esas son horas en las que yo no opero, ¿no? Pero sí quedan ahí ciertas operaciones, ciertas oportunidades cortas. Veis como aquí tenemos el mínimo asiático, donde rompe, y a partir de ahí se estabiliza en esta zona, aparecen volúmenes, cierran las velas lejos de máximos. Aquí las velas forman un clúster donde forma una especie de resistencia. Veis cómo es atacado y cómo salen las compras. Es decir, aquí podríamos podríamos interpretar este proceso como
Esto es unos volúmenes de parada y a partir de ahí cierta acumulación. Y bueno, hay un proceso en el que yo le digo acumulación, acumulación y manipulación, y eso significa que hay estamos viendo, después de una caída vemos procesos de acumulación, como pueden ser como pueden ser estos volúmenes, estas resistencias, y luego lo que esperamos es una manipulación profesional, un quite, para luego irse arriba, ¿vale? O sea, lo que esperábamos era una manipulación, yo lo esperaba aquí, o sea, la acumulación la estaba viendo cierta acumulación, aquí lo vemos, ¿vale? No es algo que yo me invente, ¿vale? Volumen, resistencias, fijaros cómo cierran lejos de mínimos, llegan al mínimo asiático y salen rechazados con una vela envolvente, y bueno, aquí vuelve a atacar y no consiguen bajar, siguen acumulando, y bueno, llega la sesión americana, y directamente hace un movimiento bajista, ¿veis? 3 de la tarde, movimientos bajistas, aparece volumen climático cuando llegan a este nivel. Fijaros que aquí tenemos 4 suelos, no se ven porque dibuja la raya, pero esos son 4 suelos con máximo volumen de la jornada, y a partir de ahí hacen este pequeño engaño, que ese engaño yo dudo si es la manipulación, porque yo como manipulación lo que busco es una rotura fuerte y una recuperación aquí aproximadamente, y que luego ya viniera máximos, y a partir de ahí, bueno, pues se fuera y fuéramos a buscar por lo menos los máximos europeos, ¿no? Si realmente estaban ¿vale? estaban acumulando. Siempre es acumulación, acumulación, manipulación. ¿Esto podemos entenderlo como manipulación? Pues una manipulación para mi gusto muy sutil. Entonces, bueno, he tomado una operación cuando he visto esto en la primera hora de CAS americano. Veo como aquí hay movimientos alcistas, pero falla. Aquí veo como cuando llegan al mínimo asiático he rechazado el precio y cierran. Veis cómo cierran por debajo. Se vuelve a meter el precio. Veis cómo cierra. Se apoya en el máximo, en este máximo de la primera hora de CAS. Y bueno, cuando yo veo aquí una oportunidad me meto corto. Veo aquí. Tengo el mínimo europeo y bueno, yo le veo una posibilidad que se vaya cortos. Y me salta el stop. Lo aguanto a ver si sale rechazado, ya que por aquí tenemos una resistencia, pero nada. Al final analizo este retroceso donde el volumen disminuye. Tampoco es que haya una fuerza alcista de la leche, pero cuando veo que empieza a aparecer fuerza alcista, pues lo que hago es cerrar la operación que tenía y me sumo largo, y entonces pues tengo un stop y tengo un profit. En el gráfico diario, pues estamos aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, está claro que, fijaros, tenemos aquí un soporte, ¿vale? Luego tenemos aquí unos rechazos. Fijaros que estamos en una zona donde hay una indecisión por ahora grande. Como vemos, rechazos por aquí, un día con rechazo, otro día con rechazo, otro día con rechazo. Luego por aquí nos encontramos púas. Aquí tenemos una vela con muy poco, perdona, que he dibujado, una vela con muy poco cuerpo, que prácticamente un doji. Y bueno, y eso es un poco lo que tenemos al día de hoy. Y esta vela que se está formando en el día de hoy, si yo no me equivoco. Así que no me equivoco, está en 51.69. Entonces, bueno, pues hay una indecisión aquí que no se sabe un poco por dónde va a ir. Entonces, yo en principio hoy estaba viendo posibilidad bajista por estos rechazos de por aquí, pero bueno, está el precio ahí un poco pues dudando, que se va, que se viene. Al final está ahora mismo cotizando por encima de la zona europea,
y se ha vuelto a meter en la primera hora de cash. Entonces pues bueno, tampoco ha sido un día muy allá para mí, así que bueno, vamos a dejarlo ahí y ya está. Luego en el IM hemos tenido exactamente lo mismo, gráfico diario, donde vemos cómo tenemos una vela envolvente gigante de la semana pasada. Vemos un pequeño descanso, ¿vale? Para un segundo impulso bajista. Aquí tenemos una vela donde hay un rechazo, pero este rechazo no quiere decir que vaya a cambiar la tendencia. Entonces, después de esta vela, cuando yo estaba operando, esta vela era roja, ¿vale? Bajista, donde podíamos aquí tener tres velas bajistas, por lo que en principio, aunque habían zonas por aquí donde es posible que se pudiera frenar, pues bueno, desde luego la tendencia era bajista, no había duda. Ve ahora que se está formando ahí bueno, están encontrando las compras, los rechazos y a ver lo que hacen. Bueno, pues en base a eso, un poco más de lo mismo. Mercado, vamos, fijaros, ahora está haciendo una V súper gigante. Bueno, tenemos mercado asiático, europeo. Vemos como el mercado europeo ha estado por encima del asiático. Y bueno, vamos, si hacemos un poquito más grande la apertura, vemos como la apertura la hace directamente, vamos a ver si lo hacemos más grande para que se pueda ver. Bueno, en la apertura vemos cómo hacen una apertura alcista y enseguida tenemos una vela envolvente bajista, que esto es una señal de cortos, y a partir de ahí pierden los mínimos. Aquí tenemos el mínimo europeo, que también lo pierde. Veis aquí cómo rompe, ¿vale? Esto está en gris muy pálido, pero si lo marcamos con una raya azul para que lo veáis, ¿vale? Luego apoya. Entonces ha dado bastante oportunidad. Esta es la primera hora de cash americano. Ha dado buenas oportunidades de corto. No me pasa, yo no estaba ahí operando. Aquí esto hubiera sido una buena operación de corto. Tengo que intentar a lo mejor poner un poquito antes. Y bueno, y a partir de ahí marcan, vienen, mandan los cortos. Veis como aquí tenemos el asiático, el mínimo asiático, lo veis aquí como se apoya. También hubiéramos tenido más cortos aquí. Y bueno, y yo lo que hago es, mi seco es corto. Enseñamos otra vez el gráfico de diario. Acordaros que esta vela es bajista, que es, bueno, al final estamos en una tendencia bajista, y después de esta zona de acumulación, que claro, yo no sé si es acumulación o distribución, después de esta zona, que ahora sí que sé que era acumulación, vamos a ponerla, bueno, sí, vamos a dejarla en verde. Bueno, pues lo que intento es tomar cortos, ¿vale? Tomo cortos, y justamente cuando tomo cortos, aquí tenemos un volumen donde puede ser un volumen de giro, pero veis que tampoco es un volumen, no es un volumen muy desorbitado, aunque sí podría ser un primer volumen de parada. No aparece una fuerza alcista gigante, veis que no hay. Y bueno, me meto corto y la aguanto a ver si decide chutar bajista, pero no quiere. Yo empiezo a ver no ofertas. El estocástico sigue sobrecomprado, y por eso aguanto un poquito la operación, pero una vez que está por aquí, estoy viendo aquí un triple suelo, y veo aquí un suelo, dos suelos, tres suelos, y bueno, y lo que hago es cerrar y sumarme largo, y a partir de ahí pues el precio pues no ha querido bajar, y de aquí hacia arriba, vale, tenía mi profe estaba por aquí, en estos niveles de por aquí, pero cerro un poquito antes. Ya hoy había operado relativamente mal, bueno, muy mal,
Y bueno, una vez que mi mercado ya estaba en positivo, pues tampoco, bueno, al final fijaros que pues posiblemente vengan a estos niveles de por aquí. Y nada, bueno, pues esta ha sido negativa, esta ha sido positiva, y eso ha sido un poco la operativa. Al final terminamos un poco positivos, pero muy mal operado, pero bueno, es lo que hay, así que se enseña. Y nada, pues seguimos el próximo día. Hasta mañana.